Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos nuestro tema en el día de hoy dedicado al corazón virtual y a los avances tecnológicos que permiten ayudas para salvar vidas, para salvar personas. El doctor Reynolds nos hizo una introducción maravillosa de cómo fue la creación del primer marcapasos en nuestro país y yo quisiera aprovechar esa introducción muy amplia, además muy ilustrativa que nos ofreció el doctor Reynolds para preguntarle al doctor Leal cómo ha sido esa evolución, pero desde el punto de vista de la tecnología, por ejemplo, en una universidad, desde las universidades que utilizaban pizarra, que nos tocó a todos, hasta las universidades de hoy en día que son virtuales, más o menos ha tenido un desarrollo similar. Sí, indudablemente el papel del pionero quedó muy bien dibujado en la exposición que nos acaba de hacer el doctor Reynolds. En primer lugar, desde la lógica de lo que significa una responsabilidad sustantiva de cualquier universidad en el mundo, y es hacer investigación. La investigación no es otra cosa que motivar la creatividad, la recursividad, a partir de problemas. Nosotros creemos mucho en 3 escenarios de investigación. Uno que tiene que ver con la investigación formativa, es decir, donde se reconoce el método, y los múltiples escenarios de reconocimiento epistemológico que puede tener la investigación. No es lo mismo hacer una investigación como la que nos ha planteado el doctor Reynolds, a la que se hace en el campo social, donde hay otras miradas, pero también se hace investigación suficientemente rigurosa y con resultados muy importantes. Pero desde allí a esa pregunta que tú me haces, también es necesario entender que cuando se forma en la investigación, también hay rutas importantes frente a esa investigación en donde el núcleo de la formación plantea al estudiante o al docente o al investigador la necesidad de hacer aplicaciones desde los resultados de la investigación. Aquí hay una. Pero a veces uno puede llegar, como lo ha hecho permanentemente el doctor Reynolds, a trascender la frontera del conocimiento. Es decir, es lo que se llama la investigación de punta. La investigación en donde hay un estado del conocimiento que está en la frontera, es decir, hasta allí nosotros hemos llegado porque es un conocimiento que se ha convalidado sistemáticamente. En esa lógica la educación a distancia le ha pasado lo mismo. Surgió hace 150 años cuando en un periódico de Boston apareció un aviso en donde decía que se ofrecían unos cursos para capacitar obreros a través de ese mismo periódico. Allí se considera que arrancó la educación a distancia y luego viene evolucionando en términos de reconocerse también como un escenario educativo en donde el aprendizaje es fundamental y en donde hoy, gracias también al uso de las tecnologías, indudablemente ya hablamos del escenario de la educación a distancia virtual, en donde podemos llegar a cualquier lugar del mundo a través de escenarios de simulación, de una comunicación permanente con cualquier habitante del planeta y en donde estamos transformando información en formación y estamos haciendo algo que es fundamental en un mundo interconectado y es propiciar que todas las personas tengan una oportunidad de educación en la lógica misma también, no solamente de entregar conocimientos, sino de reconocer que la investigación allí también tiene cabida y que la investigación también se hace en escenarios virtuales. Seguramente más adelante con el doctor Reynolds él nos va a enseñar mucho de eso. Por supuesto que sí. Y yo quisiera devolverme de pronto un poquito, doctor Reynolds, en algún punto usted nos comentó que ese primer marcapasos estaba hecho con transistores. ¿Qué son? ¿Qué eran los transistores y hacia dónde vamos evolucionando? Sí, esa es una historia muy interesante. Voy a tratar de abreviar y contarla. El transistor es un nuevo elemento del cual somos totalmente dependientes. El radiecito para el radiecito es pues el que mucha gente asemeja cuando dice unos transistores, piensan en el radiecito. No, el transistor es mucho más. Y tiene una historia muy interesante. 3 físicos de la Bell Telephone en el año 47 descubren el transistor y solicitan una patente a la oficina en Washington. Y muy rápido reciben una contestación diciéndoles que no entienden qué quieren ellos patentar, si eso es un simple experimento de física, el que no tiene ninguna aplicación.
y a los 10 años reciben el premio Nobel, y hoy día es el transistor el elemento en que dependemos absolutamente. La aviación sin transistores no puede funcionar. Un país depende todo de sus transistores, y cada día que los sistemas están más dentro de las actividades del hombre, pues dependemos más de los transistores. ¿Y hacia dónde evoluciona? ¿No son siempre el mismo transistor, cada vez más pequeño? Cada vez más pequeños, mayor eficiencia, lo que son hoy día ya, bueno, una transición que se llamaban los circuitos integrados, y luego son los microprocesadores. La industria de transistores es la más grande que existe en el mundo. Se producen 1.000 millones de transistores por segundo en el mundo. ¿Por segundo? Por segundo. Y aumenta anualmente un 20%. Entonces podemos ver la magnitud de lo que es el transistor, y que somos inconscientemente el jugo de naranja que ustedes se tomaron esta mañana para desayunarse. Está hecho con una licuadora, y la licuadora, para dar las velocidades, es un microprocesador que está hecho de transistores. Increíble. Pues para llegar a este tipo de desarrollos, como muy bien lo decía, se demoraron 10 años en comprender. Yo creo que es la academia una de las bases para lograr eso. ¿Cómo la academia en un país como el nuestro apoya ese tipo de investigaciones? Muy general, de forma general, lo mencionó usted antes, digamos que aquí se promueve la investigación, pero ¿virtualmente también podemos llegar a eso? Bueno, ahí hay dos preguntas en una. La primera, ¿cómo la academia lo promueve? Uno quisiera que las universidades públicas de este país tuvieran unos recursos muy importantes para consolidar los grupos de investigación. Esperamos que con la nueva ley de ciencia y tecnología hayan esas posibilidades. Sin embargo, las universidades, en esa responsabilidad que hablaba anteriormente, abordan la investigación como un referente fundamental de construir soluciones a problemáticas. Una universidad como la UNAD, por ejemplo, que tiene una presencia regional muy amplia, en todos los departamentos de este país nosotros estamos, y tiene una consideración de ser una organización altamente de sentido y acción comunitaria, pues se involucra desde todos los ámbitos y disciplinas que ella desarrolla para reconocer con las comunidades las problemáticas que allí se dan. Y entonces en esas problemáticas surgen situaciones en donde indudablemente la investigación es el soporte fundamental de la construcción de esas soluciones. Se dan en todo orden, ya lo decía también anteriormente, en el orden social generalmente se construyen con las personas que están siendo afectadas por un problema fundamental, las mismas soluciones dentro de un proceso riguroso, esquemático, sistemático de la investigación. Las rutas de investigación están definidas por avances como los que nos ha planteado hoy el doctor Reynolds. Indudablemente, el segundo ámbito de tu pregunta es la virtualidad, ¿sí? Sí. Antes se pensaba que la virtualidad era un escenario, inclusive doctor Reynolds, acuérdese que la virtualidad, cuando se hablaba de la realidad virtual, antes pensaban que era simplemente algo que uno, colocándose una careta, entonces podía mirar allá algo que estaba fuera de la realidad. Hoy no, hoy la virtualidad es otra cosa, es la propia realidad. Es una acción que, propiciada por la tecnología, ha cortado las distancias. Entonces ya tú te comunicas con cualquier persona en tiempo real y bajo una serie de circunstancias puedes propiciar entonces encuentros en redes de personas en todo el mundo, intentando también entonces ya no solamente desde lo local, sino desde lo global, propiciar soluciones en grupos de investigación que se van constituyendo. Bueno, vamos a una pausa para unos mensajes institucionales y en nuestro bloque final vamos a hablar del tema central que tiene que ver precisamente con ese corazón virtual. Todo esto que hemos hecho es entrar en el tema para que comprendamos cómo funciona ese corazón virtual. Ya regresamos. UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.